En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos por la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la presencia de nuestra Madre, María Santísima, la que está siempre adelante, llevando adelante la obra de Dios, también con la fuerza del Espíritu Santo, el Paráclito, el que viene a consolarnos, a sostenernos, a nutrirnos, a darnos luz. Pedimos también a todos nuestros santos intercesores que estén intercediendo por nosotros para que todos los días aprendamos algo y podamos llevar ese aprendizaje, esa enseñanza a otros también, otros hermanos que se encuentran con nosotros, en medio de nosotros. Amén. Que así sea. Vamos, hermanos, hoy a leer el Evangelio de Lucas 19, la continuación de la lectura de ayer, el versículo del 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Hoy, hermanos, la actitud de Jesús ayer cuando entraba en la ciudad de Jerusalén, Jesús con la actitud muy resentida hasta el punto que derramaba lágrimas por los hombres, porque Jesús ya estaba en medio de nosotros, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, no lo supieron ver, y eso le dolía mucho a Jesús, que justamente sus elegidos, sus privilegiados, Jerusalén, la tierra santa, la ciudad santa, la ciudad que lleva el nombre de Shalom, de paz, pero que no supo encontrar la paz de Dios en la persona de Jesús, de nuestro Rey. Y eso lamentó Jesús, lamentó profundamente, públicamente, lloró. Tal vez Jesús, ¿cuántas veces lloró, derramó lágrimas por nosotros, por nuestra ingratitud, por nuestro egoísmo, por nuestra autosuficiencia, por buscarnos en poderes extraños, en amores extraños, en dioses extranjeros, dioses paganos? Y a este Dios que vino hasta nosotros, hasta el punto de venir a convivir, sentarse con nosotros, comer con nosotros, caminar con nosotros, no lo supimos comprender, no supimos entender, porque hicimos prevalecer más nuestro yo, nuestras capacidades y nuestras limitaciones humanas son demasiado poco ante un Dios tan vasto. Y capaz que porque muchas cosas no podamos entender, pensamos, no, es un Dios invisible, es un Dios que no se hace ver, es un Dios que no brilla como el mundo brilla, es un Dios silencioso. Pero es ahí donde Dios actúa. Dios siempre está en el silencio, en la pequeñez. Ahí Dios muestra su bondad. Ahí Dios muestra su misericordia, derrama su compasión por nosotros. En la pequeñez, en el silencio, en la brisa de un viento o en el calor de ese sol que a veces podemos sentir al salir, o en el cántico de las aves. Entonces Dios no hace mucho barullo. El reino de Dios
actúa así y se manifiesta así en medio de nosotros, pobre, humilde, pero lleno de amor, de ternura, de compasión, de misericordia por sus hijos. Ese es el amor de Dios, ese es el amor del Padre que nos mostró Jesús, que vimos, pudimos ver, que vino con nosotros y pudo estar con nosotros en la persona de su Hijo. Entonces, hoy Jesús viene con otra actitud, una actitud bastante rigurosa, por decir así. En este relato hoy nosotros veremos cómo Jesús realmente se manifiesta incómodo, muy incómodo, hasta inclusive pareciera reprocharlo a ellos, porque Él ya entra en el templo y el templo, la casa de Dios, Él vio que algo andaba mal en ese templo donde habita el Señor, donde está Dios. Verdaderamente los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los jefes de los sacerdotes y todo lo que llevaban adelante antes del cristianismo, todo lo que llevaban adelante en la iglesia, estaban profanando, estaban paganizando la iglesia de Dios, hasta el punto que Dios ya no era el centro. Entonces, prácticamente ellos estaban materializando, estaban comerciando con la fe. Y las ofrendas, los animales que se llevaban y se ponían como ofrendas, se comerciaban y más o menos vendían la salvación. A cambio de estas ofrendas vendía la salvación. Perdonaban los pecados, pero a cambio de esta forma de comercializarse las ofrendas de la iglesia para punir o para perdonar los pecados y ofrecer la salvación. Entonces no era la manera de Dios, la manera que se estaba obrando en la iglesia ya no era la manera de las leyes y los mandamientos de Dios, de su iglesia. Y eso realmente le molestó a Jesús, y muy enojado manifiesta su enojo contra estas formas de administración de la casa de Dios. Y dice, Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí, a todos los vendedores, y expulsó tenazmente, con forma impetuosa, no sé, yo imagino a Jesús así, ¿verdad? Ni dudó de actuar así, porque se trataba de la casa de Dios, la casa de su Padre. Y tanto es el celo, tanto es tanto es el amor de Dios por su templo, por su casa, por su santuario, ahí donde Él realiza el derramamiento de su gracia, de su presencia, y donde es su morada, y que eso se esté paganizando. Evidentemente que Dios es un Dios celosísimo, un Dios celoso, porque Él Dios no puede obrar donde existen dos amos. O tiene que ser Él, o tiene que ser el Dios poder, el Dios tener, el Dios yo, el Dios placer. Nadie ni nada puede ocupar el lugar de nuestro buen Dios. Nadie. Ni puede ni va a poder ocupar el lugar de Dios.
porque Dios es siempre Dios con nosotros. Entonces, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? Les declaró, Dios dice en la Escritura, o está escrito en las Escrituras, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Entonces, enojado Jesús declara esto, ¿verdad? Lo que está escrito en la Escritura, que mi casa o la casa de Dios será casa de oración. O sea, la casa de Dios entonces es justamente para ese encuentro con nuestro Dios todopoderoso. ¿Y por qué refugiarnos a otros dioses? ¿Por qué paganizar? ¿Por qué traer alimentos impuros? ¿Por qué contaminar la casa de Dios con costumbres paganos, comidas paganas, comidas contaminadas? Lo que Dios instauró, eso ya tiene que ser para siempre. La palabra de Dios es única, su verdad es única. Dios no puede ser compartido con las cosas del mundo. Y por lo tanto también los que queremos servir a este Dios, también tenemos que entender eso, que no podemos servir a dos amos, no podemos contaminarnos con el mundo y también pretender también servir a Dios y servir también al mismo tiempo al otro amo. No podemos. O estaremos, como dice la palabra también, sirviendo a uno y rechazando al otro, odiando al otro, repudiando al otro. Entonces, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, buscaban el modo de acabar con él. Siempre, hermanos, la historia se repite hasta hoy día, la persecución no ha terminado. Si a Jesús los persiguieron, también a los suyos los perseguirán. Siempre buscan acabar con la iglesia, siempre buscan acabar con la verdad. Pero, ¿qué pasa? Siempre habrá personas, hombres y mujeres y niños y ancianos enamorados de la palabra de Dios, enamorados de este Dios todopoderoso y que nos vamos a afianzar y vamos a dar todo por Él, porque sabemos que Él nos da mucho más. Sabemos que su recompensa es mucho más de lo que nosotros humanamente podemos esperar y entender. La recompensa de este Dios es la salvación eterna, es el cielo. Y es eso lo que nosotros anhelamos. Anhelamos tener esa vida que sacia, esa vida esa vida que llena, esa vida que da paz. Porque ayer decía su palabra Jesús que si entendiéramos por lo menos hoy el camino que nos conduce hacia la paz, es Él. No hay otro camino. Sin Él estaríamos fingiendo, estaríamos agarrándonos de falsas seguridades, de falsas expectativas, falsos intereses, dioses falsos. Pero nunca seríamos verdaderamente felices sin la bondad, sin el amor de este Dios, el amor que Dios nos ofrece, el perdón, la misericordia, la compasión de Dios, no tiene forma de comparar. Es mucho mayor, es mucho más grande de todas las obras de Dios. Su amor, su compasión por nosotros es mucho mayor de todas las obras que Él realizó por el hombre. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Qué lindo. Muchas personas lo escuchaban y lo seguían. Estaban pendientes, lo seguían.
Es lo que hacemos ahora nosotros, le estamos siguiendo la liturgia de la iglesia. Lo seguimos los pasos de nuestra iglesia. Sabemos que nuestra iglesia tiene una historia muy rica, tuvieron sus persecuciones, muchos también desertaron, muchos quisieron profanar, muchos calumniaron, pero sabemos que Dios sostiene a la iglesia, sabemos que Dios vino, amó hasta el extremo a la iglesia, murió por ella, dice la palabra. Entonces, Él hizo una promesa que no abandonará a su iglesia, que Él va a estar hasta el último, hasta los últimos tiempos con su iglesia. Y entonces es realmente admirable la enseñanza de Jesús, la exigencia que Él tiene con su iglesia, que sepamos también nosotros con ese mismo celo amar a nuestra iglesia por sobre todas las cosas, amar a Dios, amar sus mandamientos, sus leyes, obedecer a esa estructura jerárquica, a las autoridades jerárquicas, eclesiales. Amemos a nuestra Santa Madre Iglesia. Amemos todo lo que Jesús dejó establecido, todo lo que Él lo había fundado. Jesús es el amor del Padre. Él había enseñado esa autoridad de que Él vino, no por propia voluntad. Nosotros tampoco lo hacemos por cuenta propia. Nosotros no salimos a evangelizar por cuenta propia. Somos enviados. Nosotros no interpretamos la palabra de Dios por cuenta propia. Son enseñanzas que nos transmitieron nuestros padres espirituales a través de esa jerarquía eclesial que Jesús ya había instituido, que Jesús ya había fundado. Esa tradición apostólica que traemos de generación en generación. Ya su palabra nos había anticipado. Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Nunca dejará de existir. La verdad ya estuvo, la verdad ya fue y será siempre. Entonces ya estaba ahí. Y es Jesús, es Dios, nuestra verdad, hacia donde nos dirigimos. Entonces, vamos a valorar todo esto patrimonio que tiene la iglesia. Vamos a valorar toda la riqueza que tiene la iglesia, el cielo que tenemos allá arriba. ¿Cuántos santos? No sabemos cuántos santos, la riqueza que tiene la iglesia. Cuántos santos mártires derramaron su sangre para que hoy yo pueda sentirme iglesia. Este templo que yo tengo, este cuerpo, pertenece a Dios. Este cuerpo que yo tengo es parte de esa santa iglesia, ese cuerpo místico de la iglesia de Jesús. No profanemos, no comerciemos como cualquier mercadería y como nos ofrece ahora la sociedad de consumo. Nosotros somos hijos muy queridos, muy amados de nuestro Señor. Fuimos creados para Él. Él es santo. Nosotros también tenemos que buscar la santidad. No lo que el mundo nos está ofreciendo. No querramos contaminarnos con las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Parece todo más lindo, más brilloso, más atractivo a los ojos humanos. Pero si miramos con los ojos de la luz, podríamos ver con claridad lo que está bien y lo que está mal, lo que me conviene, lo que no me conviene, aceptarlo o rechazarlo. Y así como Jesús, con mucho celo, sigamos sirviendo a este Rey.
Vamos a pedir a Mamita María Santísima, nuestra Madre, ella que supo discernir todas estas cosas, conducía a los apóstoles cada vez que se reunían. Ella las reunía en torno a ella. También pidamos a María, nuestra Madre, que ella nos enseñe, que ella nos haga fuertes en esta causa, en la evangelización, en la propagación del Evangelio, en el celo apostólico, en el amor a nuestra iglesia, amor a nuestro pastor, el Papa, el representante de Jesús aquí en la tierra, que amemos, que recemos por el Papa, por todos los sacerdotes, y demos gracias a Dios por cada uno de ellos, y especialmente por la iglesia. Demos gracias a Dios por el templo, porque ese templo, esa iglesia, ahí donde nosotros estamos, ahí donde nosotros conformamos, es un anticipo de la Jerusalén celestial que vamos a vivir en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Saber de que nos unimos con Jesús acá en forma anticipada. Lo que va a ser allá la Jerusalén celestial, ya lo vivimos acá, en el templo, con Dios, ahí donde Él realiza su obra, ahí donde está la plenitud de Dios, dice la palabra de Dios. Está en la iglesia, está en su iglesia, en su casa. Por eso recemos mucho, hermanos, y hagamos el esfuerzo de querer reparar también las profanaciones que se hacen contra la iglesia. Les dejo esta lectura de hoy del Antiguo Testamento, que es de Macabeos, primera de Macabeos, para que lean en casa después. Primera de Macabeos, la persecución también habla de la persecución de la iglesia, cómo la iglesia se profanaba, cómo se ofrecían sacrificios a dioses extranjeros y cómo Judas purifica el templo. Está en Primera de Macabeos 4. Pueden leer 4. Pueden leer desde el 36 al 55. Y cómo ellos volvieron a purificar el templo, ofrecieron sacrificios a Dios. Dice, repararon el santuario y el interior de la morada y purificaron los patios. Después que hicieron nuevos los utensilios sagrados, instalaron en el templo los candelabros, el altar de los perfumes y la mesa para los panes. Pusieron en la mesa los panes, colocaron las cortinas y terminaron su trabajo. Ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. La inauguración del altar fue al son de los cantos, de cítaras, arpas y címbalos. Todo el pueblo se postró para adorar y elevar su alabanza al cielo que había permitido todo esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También habla de los sacerdotes. Luego se seleccionó a sacerdotes puros, llenos de celo por la ley. Hermanos, quiero recalcar, amemos, recemos por nuestros sacerdotes. Purificaron el santuario y echaron en un lugar impuro las piedras del altar pagano. Acá dice, se preguntaron qué harían con el altar de los holocaustos para que había sido profanado. Y ahí tuvieron la idea de destruirlo. Y después demolieron y después volvieron a reparar el santuario. Hermanos, esto sucede y va sucediendo cada vez más. El enemigo quiere destruir la iglesia, la casa de Dios.
primeramente la iglesia más importante es nuestra casa, nuestro templo, este cuerpo, esta masa que tenemos, que fue hechura de Dios, es templo y sagrario de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido en el bautismo esa gracia. Por lo tanto, hermanos, no profanemos nuestro cuerpo, no profanemos, no paganicemos. El enemigo, claro que el enemigo está como león rugiente queriendo devorarnos. Ayer la palabra decía eso, que Jerusalén, dijo Jesús cuando lloró, va a llegar el tiempo en que se va a ver rodeado de enemigos. ¿Quiénes son los enemigos que nos rodearán si le dejamos a este rey, si dejamos a este Dios? Claro que va a ser los enemigos. Claro que vamos a dejarnos llevar por la maldad, por la destrucción, porque Satanás quiere. Satanás no descansa, el enemigo no descansa. Y el enemigo está precisamente detrás de aquellas personas que quieren convertirse, que quieren abandonar el camino de este mundo, el camino de la perversión, el camino de lo más fácil, de lo más rápido. Él te presenta las cosas así en bandeja, algo atractivo a los ojos, atractivo a los sentidos, a los oídos, pero que después llevará tu alma. Y eso Dios no quiere. Por eso Él instauró aquí en la tierra, instauró aquí su iglesia, su casa. Vamos a recurrir a Él cuando necesitamos. Vayamos con confianza, no dudemos, no tengamos miedo de nuestro Creador, de nuestro Dios. No tengamos miedo porque lo que Él hizo no tiene comparación. Y así como el Salmo dice que glorifiquemos a Dios por todas sus obras y ofrezcamos sacrificios de reparación. Ofrezcámonos nosotros mismos como pide la Virgen María Santísima en sus apariciones. Ofrezcámonos nosotros mismos. Seamos nosotros ofrenda para este Dios. Un sacrificio, una ofrenda, un darse, un donarse a este Dios. Que así sea, hermanos. Que Mamita María Santísima presente nuestras peticiones ante su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos bendiga todo, abra nuestra mente, nuestro corazón, y que nosotros tengamos esa capacidad de decir sí, sí, Señor, claro que sí, voy a estar contigo, voy a renunciar al mundo, y Dios nos ayudará y nos conducirá. Dios nos ayudará para salir de todos esos aprietos, esos desesperos que sentimos por dentro, esos fracasos, esas decepciones. Dios sabe todo con nosotros, entonces no dudemos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.